pues buenas tardes para los que nos estén viendo en vivo y noches para los que nos estén viendo en España. Me encuentro con el doctor Salvador Tomasini. Doctor Salvador Tomasini, gracias por estar con nosotros. Un gustazo tenerlo, como siempre. Igualmente, sí. También buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Y a Jesús Ausocúa desde España. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Un gustazo también tenerlo del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Así que, pues el tema de hoy, que origina un acto hecho en la divina voluntad y sus consecuencias, pues un tema importantísimo. No sé si Jesús quiera decir algo para poder iniciar el tema, y si no, pues le damos entrada al doctor Tomasini. Bueno, primero dar las gracias al doctor Tomasini, que atiende siempre nuestros llamados y siempre está dispuesto a seguir pues dándonos mucha luz con los conocimientos que él tiene, ¿no? Así que bueno, pues estamos de enhorabuena. Y bueno, pues en ese sentido, pues le hemos pedido al doctor Tomasini que una de las cuestiones fundamentales cuando empezamos a conocer la existencia de este don de dones, este darle participación al Señor en nuestros actos para que empiece a formar parte de lo que hacemos. Claro, qué importante es, como decía el doctor del programa de anoche, si la fe, si no se cree, pero antes de creer tenemos que conocer, y ese conocimiento es el que nos da el que aumente la creencia, y ese aumento de la creencia pues aumenta la fe. Y entonces en este conocimiento, que es fundamental para poder creer, pues se encuentra en cuál es digamos, la consecuencia de hacer actos hechos con Jesús, es decir, en unidad con Él, actos en la divina voluntad. Entonces le pedimos al doctor si podría tener la amabilidad de profundizar para que podamos conocer cuán importante es saber qué se produce en el momento en que damos vida a Dios, las cosas de la Trinidad, en cada acto. Y bueno, pues este es un poco el objeto de este programa. Así que, doctor, que muchísimas gracias por atendernos siempre y por darnos tanta luz. Bueno, pues sí, como dices, es un tema que en primer lugar se basa en el conocimiento, ¿no? Pero es un tema realmente, es uno de los temas difíciles de la divina voluntad, o sea, los actos. Yo creo que valdría la pena empezar con ciertas premisas para ir comprendiendo cada vez más, ¿no? En algunas lecturas, una en especial creo que es del libro 14, estaba Luisa reflexionando ella y decía que todas las verdades que Jesús le había comunicado, pues que eran enormes, que era una luz infinita, pero que parecía que no era comprendido. Parecía que la gente no comprendía, y sobre todo se está refiriendo a los sacerdotes que estaban con ella, o sea, su cuidado. Y entonces Jesús le dice no te asombres, o sea, esto es prácticamente natural, ¿sí? Porque quien no está vacío del todo, quien no está vacío del todo de su querer, no va a entender nada del querer de él y, lógicamente, de su voluntad. Así que tenemos que empezar en este punto, estar dispuestos a creer. Y hace unos momentos hablabas de la fe y decías cosas que son muy ciertas, pero que van un poco en contra de lo que conocemos tradicionalmente. Generalmente pensamos que la fe es algo que se nos da, o sea, una virtud teologal que se nos otorga, con la cual podemos llegar a creer. Y ahora, por medio de estas revelaciones a Luisa, sabemos que la fe es Jesús, que la fe es Dios, y que para poder obtener esa fe se necesita creer.
Por lo tanto, no es como lo hemos pensado, sino más bien es al revés. Entonces, ¿qué necesitamos para creer? Bueno, lo que necesitamos es primero conocer. El conocimiento es el cimiento de todo esto. Una vez conocidas las verdades, meditarlas a la luz de la revelación pública, o sea, del Evangelio, de las cartas de los apóstoles, del magisterio de la Iglesia, del catecismo, para ir viendo que son una realidad, o sea, que no es algo producto de una mente medio exaltada, que sería Luisa, sino que todo concuerda perfectamente con la revelación pública que Dios nos ha dado, ¿no? En segundo lugar, esa meditación para que podamos hacer una comparación entre lo que tenemos con lo que se nos ofrece. Y aquí es en donde voy a decir una frase mexicana que, no sé, me parece muy tosca, pero dice, aquí es donde la puerca torció el rabo. O sea, donde se atora todo el mundo, ¿no? En esta comparación, y la prueba es que hay infinidad de personas, de lugares donde se habla de la divina voluntad y que donde la puerca realmente torció el rabo, porque se trata de combinar totalmente lo anterior con lo nuevo. Entonces, no hemos comprendido que la vida espiritual es una vida que está basada en el cambio. Si nosotros vamos analizando desde Adán hasta la fecha, iremos viendo a través de la revelación pública, o sea, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, iremos viendo cómo la vida espiritual se ha ido modificando y que cada vez va siendo superior, 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 superior. Por lo tanto, creo que tuvimos un programa donde hablamos de esos cambios, ¿no? De la vida espiritual. No sé si estaré en lo cierto. Sí. Pero, en fin, eso, si gustan, pueden verlo, porque valdría la pena ir entendiendo que todo esto que parece nuevo no es más que la consecuencia de todo lo que se nos ha ido dando a través del tiempo. Una de las cosas fundamentales, o sea, ¿cómo se llegan a originar estos actos en la divina voluntad? Bueno, es a través del conocimiento, a través de la meditación, a través de esta comparación de lo que se nos dijo con lo que se nos dice, a través de la fe que se consigue a través de creer, o sea, en la medida que vamos constatando que Dios no nos está mintiendo, que realmente esta es una revelación divina y empezamos a notar esa enorme diferencia entre lo anterior con lo nuevo y sobre todo las razones que Jesús nos da para estos cambios y que toda la razón estriba en la gloria y en el amor que Dios quiere tanto dar como recibir. Así podríamos ir poco a poco entendiendo esto, ¿sí? Cuando la criatura realmente llega a este punto, tiene que haber comprendido que para tener esta vida en la divina voluntad y para poder llegar a hacer actos en la divina voluntad, o sea, actos divinos, es necesario, es estrictamente necesario renunciar a todo lo anterior. Mientras no renunciemos a lo anterior, nunca lograremos entender en plenitud lo que Jesús nos está revelando y por lo tanto nunca podremos llegar a vivir en la divina voluntad. O sea, parece muy drástico, pero bueno, así es.
Es lo mismo que sucede cuando la persona muere. La persona al morir tiene que dejar todo, ¿sí? Pero después se tiene que ir a purificar, se tiene que ir al purgatorio, si es que no se condena, para poder llegar al cielo, porque no puede llegar con lo anterior. O sea, en el cielo no se practica nada de lo que se practica aquí en la tierra. Por lo tanto, tiene que haber un cambio radical. Y los actos que hay en la tierra, en voluntad humana, aunque sean santos, no pueden entrar al cielo como actos meritorios. Tienen que quitárselos y transformarse totalmente. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué tenemos la costumbre o el hábito o la manía o la terquedad, no sé cuál de todas, de quererlo purgar después y querer seguir siendo lo que somos y querer seguir actuando como actuamos hasta la fecha? Bueno, eso es lo que Jesús nos dice, no quieren comprender, no les interesa comprender, les interesa lo suyo, les interesan sus actos, sus modos, su forma de acercarse a mí, pero lo real, cuando yo hablo, no lo quieren creer. Como un ejemplo que ya hemos puesto de Pedro, San Pedro, ¿no? San Pedro, el hombre efusivo, el hombre que ama a Cristo, el hombre que se entrega totalmente, el hombre que lo traiciona, el que lo niega y después se arrepiente, en fin, nombrado la primera piedra en esta iglesia, el primer papa, y sin embargo, a la hora de la hora, quiere seguir con lo suyo, quiere seguir con sus tradiciones, con su religión judaica, y no acepta todo lo que Jesús le da. Y tiene que ser Jesús mismo quien lo someta, o sea, a través de los relatos que hay en los Hechos de los Apóstoles, y con todo y todo sigue necio en lo suyo. Si recordarán esa parte. Sí. Entonces, no es raro el hecho de negarse al cambio, porque somos demasiado soberbios, porque el fondo de esto es la soberbia que me dice lo que yo hago es bueno, lo que yo hago le agrada a Dios, y lo que Dios quiere, eso no me interesa más lo que yo quiero. Bueno, entonces, cuando Jesús nos empieza a hablar de esta vida en la divina voluntad, empieza a haber un choque frontal con todo lo anterior. En una lectura de la 1419, que es de abril 6 de 1922, dice lo siguiente. Está Luisa y dice, entonces yo he quedado afligidísima, mucho más porque al retirarnos mi dulce Jesús se escondía en mi interior, tan adentro que casi no se hacía sentir más. Qué pena, qué dolor. El pensamiento de los flagelos me aterrorizaba. Su privación me daba penas mortales. Ahora, en este estado, trataba de fundirme en el santo querer de Dios y decía, amor mío, en tu querer, lo que es tuyo es mío. Todas las cosas creadas son mías. El sol es mío y yo te lo doy en correspondencia a fin de que toda la luz y el calor del sol, en cada rayo de luz, de calor, te diga que yo te amo, te adoro, te bendigo y te pido por todos. Las estrellas son mías y en cada centellar de estrellas sello mi te amo inmenso e infinito por todos. Las plantas, las flores, el agua, el fuego, el aire son míos y yo te los doy en correspondencia para que todos te digan y a nombre de todos te amo,
con aquel amor eterno con el cual nos creaste. Si nos damos cuenta, está diciendo cosas que quizás hayamos dicho, pero las hemos dicho como un pensamiento, como un ideal, como algo que quisiéramos realizar. Muy loable, realmente, más Santa Teresita de Jesús llegó a decir que a Dios no lo podría llegar a amar más que cuando poseyera el amor divino. Sin embargo, pues nunca lo poseyó. Por lo tanto, nunca pudo amar a Dios como hubiera querido amarlo. En fin, los ejemplos son muchos, ¿eh? Pero si nos damos cuenta aquí, es una realidad. Luisa lo está poniendo como una realidad, o sea, de que todos los seres creados son pertenencia de la persona que vive en el querer divino, igual que son pertenencia de Dios. Que Dios utiliza todo lo creado para darnos amor, y ahora la criatura, poseyendo eso y poseyendo la virtud creadora de Dios como propiedad, puede darle a Dios todo lo creado, poniendo su amor divino que ha recibido, pero que ahora es de ella, poniendo ese amor divino en todo lo creado para corresponderle a Dios en la misma medida. Creo que es totalmente diferente. No es la oración fervorosa, porque esto es oración, que eso se confunde con la oración anterior y se atreven a decir que tenemos que seguir rezando, pero en la forma anterior, cuando que no se han dado cuenta que Jesús le dice, la vida en mi voluntad es totalmente diferente, aún en el modo de rezar, cambia radicalmente. Y en otra ocasión le dice, reza, pero reza como rezo yo, no como rezas tú, no como has acostumbrado a rezar, sino como yo rezo. Y le enseña el modo de rezar. Pero como no entendemos, como no comprendemos eso, entonces seguimos aferrados a nuestros modos. Es terrible, ¿no? Un poco más adelante en esta misma lectura dice, hija mía, cómo son bellas las oraciones y los actos hechos en mi querer. Aquí Jesús está aceptando aquello que le estaba diciendo Luisa como una oración. ¿Se parece en algo a la oración actual? En nada. No. En nada, en nada, en nada. Entonces, ¿cómo son bellas las oraciones y los actos hechos en mi querer? La criatura se transforma en el mismo Dios. Creo que con esta frase deberíamos de quedarnos todo el programa y unos cuantos programas más. La criatura se transforma en el mismo Dios creador y le da la correspondencia de lo que Él le ha dado. Todo lo creé para el hombre y todo a Él lo doné. En mi voluntad la criatura se eleva en su Dios creador y lo encuentra en el acto en el cual creó todas las cosas para dárselas en don. Y ella, temblorosa ante la multiplicidad de tantos dones, y no teniendo en ella la fuerza creadora para poder crear tantas cosas por cuantas ha recibido, ofrece sus mismas cosas para corresponderlo en amor. Sol, estrellas, flores, agua, fuego, aire, te he dado para darte amor. Y tú con reconocimiento los has aceptado y poniendo en comercio mi amor me has dado la correspondencia. Así que sol te di y sol me has dado. Estrellas, flores, agua, etcétera te di y tú me los has dado a mí. Creo que es fabuloso lo que nos está diciendo, ¿no? Uh-huh.
Dice, en mi voluntad el alma se pone al nivel de su creador. En mi voluntad el alma se pone al nivel de su creador y en su mismo querer recibe y da. ¿Qué más podríamos decir de esto? Pero esto es lo que no se acepta. Esto es lo que se acepta como una ilusión. ¡Ay, qué bonito! Pero a la hora de llevar a cabo las acciones para llegar a esto, se regresan y el querer humano pone un velo ante el querer divino y no vemos nada. Igual que las nubes tapan al sol, ¿sí? Lo ocultan totalmente. Y el querer humano, a por pequeño que sea, es una nube que oculta. En la 14:25 dice Jesús, hija mía, así como el sol no deja la planta, la acaricia con su luz, la fecunda con su calor, hasta en tanto no produce flores y frutos, y celoso los hace madurar, los custodia con su luz, y solo deja el fruto cuando el agricultor lo toma para hacerlo su alimento. Así de los actos hechos en mi querer. Es tanto mi amor, mi celo hacia ellos, que la gracia los acaricia. Mi amor los concibe y los fecunda, los madura. Pongo millones de ángeles a custodia de un solo acto hecho en mi querer, porque siendo estos actos hechos en mi querer semillas para que mi voluntad se haga en la tierra como en el cielo, todos son celosos de estos actos. Su rocío es mi aliento, su sombra es mi luz. Los ángeles quedan arrobados y reverentes, los adoran, porque ven en estos actos la voluntad eterna que merece toda su adoración. No sé si se fijaron en dos pequeñas cositas. Aparte de lo que está diciendo de millones de ángeles en custodia de un acto, que eso es lo que pasaba con los actos de Jesús. De repente dice, su rocío, el rocío de estos actos, es mi aliento. Su sombra es mi luz. ¿Qué será la luz de ese acto? ¿Te lo imaginas, Jesús? No cabe. Para que la sombra de un acto hecho en la divina voluntad sea la luz de Jesús, ¿qué será la luz de ese acto hecho en la divina voluntad? Y entonces nos viene a la memoria inmediatamente aquellas palabras de Jesús donde dice que harán no solo mis obras, sino aún mayores. Aún mayores. Claro, nos lo está externando de una manera. El problema es que cuando leemos, que esto lo he repetido siempre, leemos como leer el periódico. Y cuando mucho decimos, ¡ay, qué bonito! Pero no leemos palabra por palabra e irlo puntualizando, ir interiorizando, irlo rumiando para entender lo que es un acto en la divina voluntad. ¿Tú crees que haya actos humanos que puedan llegar a estas alturas? Definitivamente no. Bueno. No. Dice, son tan grandes estos actos que conforme el alma los va cumpliendo, no hay cosa ni en el cielo ni en la tierra que no tome parte, y ella queda en comunicación con todas las cosas creadas. Todo el bien, los efectos, el valor del cielo, del sol, de las estrellas, del agua, del fuego, etc., están no solo en continuas relaciones con ella, sino que son cosas suyas. Otra frase interesante, ¿no?
el valor de todo lo creado es pertenencia de la criatura que hace actos en la unión con el querer divino. Dice, y lo creado armoniza en ella. ¿El por qué? Porque quienes viven en mi querer son las depositarias, las conservadoras, las sostenedoras, las defensoras de mi voluntad. Ellas prevén lo que quiero y sin que yo lo ordene, cumplen lo que quiero y comprenden la grandeza, la santidad de mi querer, celosamente lo custodian y lo defienden. O sea, un alma en la divina voluntad, haciendo actos en esta voluntad, se vuelve conservadora, sostenedora y defensora de la divina voluntad. ¿Sí? Conservadora. Bueno, se entiende. En la medida que yo continúo viviendo en la divina voluntad, bueno, pues la conservo en mí. Defensora, también se puede entender un poco. Sí, se puede entender. ¿Sí? Pero la otra palabra está totalmente fuera de comprensión, ¿no? Porque dice sostenedora de la divina voluntad. Es la que sostiene la acción de la divina voluntad, no solo en ella, sino en toda la familia humana. ¿Qué será eso? Es que, ¿se acuerda que usted nos dijo, nos contó un poco de por qué había sido la destrucción del hombre en la primera parte que nosotros conocemos en el Génesis? Esta Sí. destrucción, es que la verdad yo creo que esto daría un poco de luz al respecto. Dios destruye a esa humanidad, usted nos explicó, porque ya no había nada que hacer, o sea, no podía continuar su obra. Le Así era es. imposible continuarla porque el hombre ya se había metido a niveles de pecado, vamos a llamarla así, sin detallar qué clase de pecado, pero ya eran unos pecados inmensos que habían alterado ya la naturaleza humana, ya estaban fuera de todo contexto, y entonces Dios no podía continuar su plan. Su verdadero plan es la divina voluntad. Ese es el plan, digamos, el plan final, ¿no? Vamos a decir que dentro de toda la historia de la salvación y la redención sería el intermedio, ¿no? Porque son las obras de la creación, de la redención y de la santificación. La santificación sería el final de todo esto, ¿sí? La santificación, pero como es en la divina voluntad. Así es. Entonces, lo que quiere Dios del hombre es que el hombre recupere la vida divina, recupere la divina voluntad. Así es. Entonces, una alma, por eso lo que dice sí tiene mucho sentido, obviamente, porque lo está diciendo él. Un solo ser humano que en la tierra, estuviera viviendo, ya déjese la divina voluntad completa, actos continuos, ya todavía no está en el permanente de la divina voluntad como Luisa, justifica que Dios no destruya la tierra. ¿Por qué? Porque es la que sostiene, la que defiende y la que conserva el plan de Dios. Así es. Aunque hubiera un solo ser humano que lo hiciera. Bueno, varias cosas que vale la pena. Acabas de decir algo muy, muy certero y muy bello al mismo tiempo. Lo único, quiero hacer esta aclaración. Sí. Decir que Dios ya no podía perdonar los pecados del hombre es limitar su misericordia, y eso no es cierto. No me refería a que no os podía perdonar. Ya era irreversible el daño que se había ya hecho. Ya no era el hombre, ya no eran hombres. Exactamente lo que quise decir. Ya eran animales. Eran animales. Pero no por pecar, Ok. sino por naturaleza. Muy bien. Porque habían tenido habían uniones con los primates, y todos los habitantes de ese tiempo eran los gigantes que nos habla el Génesis, ¿sí? Pero ya sin alma, porque no eran reproducidos por una relación entre hombre y mujer.
Ya no tenían la creados impronta por Dios. divina, ya no la tenían. Así es. Entonces, nada más esa pequeña aclaración, Está ¿no? bien, perfecto, qué bueno, doctor, que la hizo. Ahora, Pero que imagínese lo que había pasado. Era una de ahí explosión a su creación. así es. De ahí en adelante, Jesús es el garante, el que sale garante Así es, por toda la familia humana, así es. porque Jesús es hombre, o sea, tiene naturaleza humana y esa naturaleza humana acepta la sujeción con la voluntad divina y Él es el que sale garante de toda la familia. Y luego viene nuestra Madre Santísima, ¿sí? Entonces, gracias a ellos es que la familia humana queda conservada. Imaginemos el valor de los actos hechos en la divina voluntad, en que Dios permite todo lo que está sucediendo y es capaz, por favor, esto hay que meditarlo mucho, es capaz de llegar a someterse a cosas que su naturaleza le niegan. La naturaleza divina le niega el sufrir. La naturaleza divina le niega el morir. Sin embargo, se somete al sufrimiento y a la muerte con tal de llegar a tener un acto más en la divina voluntad. Un acto de Jesús, un acto de Cecilia, un acto de Salvador. ¿Y qué hacemos? Decimos, no, yo prefiero darle mis actos. Pero eso sí, nos compadecemos mucho de la pasión de Jesús. Y decimos, qué incongruencia. Ya no seas incongruente, Jesús de España. O sea, no seamos incongruentes. ¿Sí? Dice, es tal mi celo por estos actos que no los confío a nadie, ni siquiera a la propia alma. Sí. Ni un pensamiento, ni una fibra dejo sin encerrar en ella toda la potencia de mi voluntad. Cada acto de estos contiene una vida divina. Cada acto de estos contiene una vida divina. Por eso, al toque de estos actos, todas las cosas creadas sienten la vida de su creador. Sienten de nuevo la fuerza de aquel fiat omnipotente, del cual tuvieron la existencia, y hacen fiesta. Así que estos actos son para ellas nueva gloria y nueva fiesta. Ahora déjeme de ir más a fondo A ver. de lo que usted nos dijo. Que yo he estado meditando muchísimo lo que está pasando, muchísimo, muchísimo. Sobre todo a la luz del plan de Dios, no a la luz de pues, solamente porque está pasando, ¿no? Eso ya me doy cuenta que es el pecado del hombre y la... Pero en este momento, doctor, lo que está sucediendo es muy semejante a lo que sucedió en el Génesis. Muy semejante. ¿Por qué? Porque el hombre está jugando a ser Dios y entonces ya ahorita está haciendo que los seres humanos estén, deje usted que sea fecundación in vitro. Eso sería lo de menos. No, eso es lo de menos. Es lo de menos. Pero es peccata minuta. Es peccata minuta, exacto, aunque sea algo muy grave. Pero estamos hablando de la modificación de la célula masculina y de la célula femenina para cambiarle su DNA y mezclar humanos con animales, ojo, hacer que el ser humano, sacar óvulos de los óvulos espermatozoides, ya lo pueden hacer, y espermatozoides de los óvulos, ya lo pueden hacer. De hecho, ya pudieron sacar un embrión que no tiene vida, pero que ya es un embrión. Perdón, pero ya tiene vida. Si es embrión, tiene vida. Es embrión, pero no, todavía no sé cómo explicarlo. Salió en las noticias. No se desarrolla. No. Exactamente. No Muy se bien. desarrolla. Perfecto. Pero eso es lo que nos dicen. Pero claro. ya hay embriones claro. que los han dejado crecer hasta el 3º y 4º mes. Claro, doctor. Claro, ¿Sí? de hecho, están diciendo que pueden resucitar a las personas ya muertas.
porque van a agarrar de su DNA, de su tumba o lo donde sea, y los van a clonar. Los van a clonar. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Madre Santa, 2 Cecilias. 2 Cecilias, ¿para qué quiere más? Con una que tenga es suficiente. Bueno, pero, y 2 Tomasinis, no, por favor, No, no, por favor. A Jesús sí le dejamos que sean 2. ¿Ah, Bueno, sí? Bueno. le dejamos que sean 2. Bueno, estamos en el mismo punto. En este momento, más todo lo demás, ¿eh? O sea, como dice Jesús, más todo lo demás, ¿no? O sea, todo lo demás de la perversión a los niños, del trata de personas, de la violencia, de matar a la gente, de todo eso que está sucediendo. Vámonos ahora al mismo contexto de lo que está sucediendo. En este momento podemos decir que el plan de Dios, porque así el enemigo le está haciendo la guerra a Dios, está en un vilo. Bueno, Dios siempre va a ganar, no es tonto, ¿verdad? Pero digamos que está en un vilo en donde el ser humano pues ya se convirtió en una bestia. Y los pocos que le quedan son un resto fiel, así lo califica él dentro de la Escritura. No puede haber el reino de Dios sin la purificación, es imposible. Ya no le va a quedar otra, ya no le va a quedar otra, es decir, es irreversible. ¿Por qué es irreversible? Porque ya usted entró en un contexto que se asemeja a lo que sucedió en el diluvio, con detalles diferentes si usted quiere, pero ya el plan de Dios ya no lo puede arriesgar. Y hay seres humanos que ya dejaron, ya está en tela de juicio, porque todos nos lo preguntamos, un ser así creado, que le pusieron esto, que le pusieron, ¿es ser humano? Ya no es ser humano, tiene alma, no tiene alma. ¿Cuántos años le da para el transhumanismo? El transhumanismo ya se está viviendo. A la vuelta. Está a la vuelta. Entonces la purificación es inevitable. Sí, pero espérame, Ceci, porque estoy de acuerdo en todo esto que dices y estoy de acuerdo en que es plan de Dios. Sí. Pero es plan de Dios por lo mentiroso que es Satanás. Ah, claro, claro. Fíjate, claro. O sea, Dios nos manifiesta lo que es el cielo y nos lo ha manifestado desde allá, en remotos tiempos del Antiguo Testamento. Y cada vez está siendo más claro, más claro, más claro. Hasta ahora que con esta revelación con Luisa, en que se abre totalmente y dice, mira, este soy yo. Y yo soy el cielo y esto es todo lo que tengo. Pero el demonio es mentiroso. Ah, claro. El demonio no nos ha mostrado lo que es el infierno. Y recordemos que tiene que ser voluntario el que el hombre se lance hacia Dios. Si esto no es voluntario, Dios no lo puede aceptar. Claro. ¿Qué necesita Dios para que sea voluntario? Dejar que el hombre sufra los horrores del demonio. Híjole. Que el hombre sufra los horrores del infierno. Por eso es la tolerancia que tiene, porque nos va a hacer conocer los horrores de lo que es estar sujetos a Satanás. Y ya lo estamos viviendo, ya lo estamos viendo. O sea, los horrores, deja los horrores en cuanto a guerras, revoluciones, asesinatos, no sé, todos los vicios del ser humano. Eso sería lo de menos. Sino que se están jugando ya en primero empezó a cambiar de naturaleza, ¿sí? Pero no en forma real, porque al hombre le era imposible, pero cambiar de naturaleza en forma mental. Y hemos visto los horrores que eso significa. Ver a personas que no aceptan lo que son y quieren ser lo que no son, y toda no sé cómo decirlo, todo lo que se ve. Pero ahora, como tú decías, ya están entrando en creerse dioses y están empezando a manipular células, están empezando a manipular embriones, genes, en fin. Y ahora el hombre ha llegado a ese punto de creerse Dios. Entonces, vamos a empezar, todo esto está abriendo un campo apenas, esto es ir abriendo un campo
para que llegue el anticristo. Claro, es la puerta O sea, ¿no? sí, O la llave. porque estos horrores que estamos viendo, el aborto, los asesinatos, la homosexualidad, todo lo de transgénero y todo eso, es peccata minuta. Pero esa es la puerta para que llegue el otro. Y el otro va a, según nos dice Jesús, va a hacer que la vida aquí sea total y absolutamente igual al infierno. Bueno, eso es lo que queremos, adelante. Dios nos dice, de acuerdo, porque le conviene, porque viviendo esos horrores es como el hombre va a decir, escojo a Dios. Ay, doctor, ya no sé. Es como el chiste del político que platicábamos un día, ¿se acuerdan? Cuando No, lo doctor. mandan a ver qué escoge, que va al infierno y llega y grandes fiestas y comelitones y todos sus amigos, bebida, mujeres, y cuando va al cielo, que es todo lo contrario, paz, tranquilidad, bienestar, pero sin música estridente, sin mujeres en el plan que las quiere, en fin, todo eso. Entonces, cuando regresa, dice, yo me quiero ir al infierno. Y cuando llega al infierno y se encuentran los horrores del infierno, entonces pregunta y dice, oigan, ¿y qué pasó? Y Yo las aquí estuve hace muchachas, y el poco, vino, y y el la vino, y fiesta, la y la comida, música, ¿dónde está? Dice, ay, es que mira, estábamos en campaña. El demonio está en campaña ahorita en este mundo. El demonio está haciendo creer que podemos todo. El demonio está haciendo creer que el hombre es el centro de todo. Y el demonio se ha ido empeñando en ocultarnos poco a poco la presencia de Dios. Porque hasta eso no es tonto. No se lanzó en contra de la idea de Dios así de una sola vez. No ha Se negado lanza que Dios así, existe, ¿eh? No lo ha negado. sí, ni lo va a negar. Porque se negaría a sí mismo. Se negaría a sí mismo. ¿De dónde viene él? No, es Dios. No, pero de todas maneras, o sea, no lo va a negar porque sabe que si lo niega va a haber un levantamiento en contra de él. Pero nos va a ir haciendo que que el hombre se convenza a sí mismo de que él es el que rige su vida, de que él es el centro de su vida y que no existe otra cosa más que este mundo. Esa es la estrategia de Satanás. Bueno, pues le hemos seguido el juego y vivimos, entre comillas, felices con eso. Vivimos felices pensando que el mundo es nuestro mayor privilegio y algo que es importantísimo, que es el único tiempo de vida y que debemos disfrutarlo. Y de ahí búscale como quieras, las guerras, las revoluciones, todos los trastornos que hay en sociedad, todo lo que está pasando en todo el mundo, todas estas ideologías políticas de sujeción, de dominio, en fin, todo lo que pasa. Entonces, ante este mundo, tú dile a una persona de este mundo lo que acabamos de leer. ¿Le va a interesar? No. Definitivamente no, No, ni va a porque entender. el demonio está en campaña en el mundo. Y eso es lo que no hemos entendido, y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Pero ¿cómo entenderlo si no lo vivimos? Entonces no hablemos de otras cosas, hablemos del amor infinito de Dios que te dice, Jesús, ¿crees que esa es tu vida? ¿Crees que eso es todo? Te voy a dar una pequeña probadita para que sientas y luego escojas. Y que no llegues y digas, oiga, ¿dónde está todo lo que yo viví? Y que le digan, es que estábamos en campaña, ahora ya estás en la realidad. Quiere que escojamos antes de morir. Y por eso todos los horrores que va a haber en este mundo, lo que está viendo ya empezó.
de morir. Es la sujeción a la tiranía de Satanás, que es la Claro, voluntad humana, es el reino de la voluntad humana contra el reino de la voluntad divina. no, es el reino de la voluntad satánica. O sea, que es peor, que es Claro, peor. Ceci, no hay voluntad humana, no hay reino de voluntad humana. Es satánica. Acuérdate de aquello, el que no recoge conmigo desparrama. Pues es satánica siempre. O sea, no hay un intermedio. O sea, que es Mm, mm, satánica, es el reino satánico con Claro, el reino divino. Nada más, claro, nada nada más. más. Porque cada vez que te opones a Dios, estás del lado del otro. No, está Ya terrible. aceptaste las ideas del otro. No hay un mundo, no hay un reino de voluntad humana. Y cada vez estamos entrando, nos estamos adentrando poco a poco, que ahora ya no es poco a poco, sino es en En carrera días, loca, en días. nos estamos adentrando en el reino de la voluntad satánica, que es el reino de la rebelión, el reino de la negación. O sea, ese es el punto. Satanás está empeñado en destruir la obra de Dios. Y lo ha logrado en gran parte. Cuando uno ve a un pobre drogadicto, de estos pobrecitos que están en la calle tirados, llenos de cemento, o con su estopa de tiner en la boca y con totalmente idos, o cuando vemos, o sea, todas las, no sé cómo decirlo, todas las acciones del ser humano en que da horror conocerlas. Cuando vemos a alguien que está harto de todo y se quiere matar, ¿por qué se quiere matar? ¿Por qué se quiere suicidar? ¿Porque le va mal? Porque hay pobrecito. Es que el mundo, es que ha tenido fracasos, ha tenido engaños. No, es porque el baboso, perdón por la palabra, baboso, despreció a Dios y no ha tenido la más mínima intención de conocer su origen. Y entonces, ante un origen animalesco, como es el que nos quieren poner, la vida llega a ser insoportable, por supuesto. Por supuesto. Pues mejor te mueres, ¿no? Mejor te quitas la vida, porque Claro, si ya no tienes ninguna expectativa, te ¿ya vas a para morir de todas qué? maneras, ya para qué ¿Ya te la para quitas de qué? una vez. Exacto. Por lo tanto, ¿qué se necesita? Darles una, no sé, ilustración de quiénes son, de que existe un Dios creador, de que existe una vida total y absolutamente para ellos diferente de lo que han llevado, que su realeza, que su valor es diferente. No el valor que me da la gente, porque es que la gente no me acepta, la gente me... No, eso no importa. Lo que importa es el valor que tengo ante mi creador. En fin. Entonces, quiero llegar al punto, doctor, que me falta. O sea, efectivamente estamos en un punto semejante, bueno, con Uh-huh. diferentes actores y diferentes cosas, pero estamos nosotros como hasta agregados, como hasta superlativos. Entonces, en ese sentido, lo que va a ocurrir es la autodestrucción, o sea que Dios nos va a dejar caer hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, en el reino de Satanás, para que Así podamos es. decir, yo, dame tu reino, los que queden. Uh-huh. Pero se hace necesaria la purificación, entonces la purificación es necesaria. Es necesaria, pero es necesaria por eso, Por esa razón, porque claro, la claro. decisión hacia Dios debe ser total y absolutamente voluntaria. Dios no me puede forzar a decirle sí. No. Y el hombre, como ha ido aceptando todo aquello, tiene un momento en que debe decidir. Aunque hay hombres, seres humanos, que van a optar por el demonio, a unas sabiendas de lo que es Dios. Exactamente, sí. Igual que Lucifer y todos los que lo siguieron. Ellos vivían en Dios, veían a Dios, estaban en Dios y sin embargo, son decimos que son inteligentes, pero yo me pregunto, ¿son inteligentes? 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 ¿Son inteligentes?
¿Serán realmente inteligentes? No, son muy tontos, son muy tontos. Son muy tontos. Sí, Soberbios. soberbios. La soberbia los ciega totalmente. Yo siempre uso la palabra estúpidos porque es no es peyorativo, no es un insulto, sino es una realidad, faltos de criterio, faltos Faltos de visión, de de inteligencia. inteligencia. Entonces, el demonio es estúpido. Los demonios son estúpidos. El ser humano se ha vuelto estúpido. Y la forma, ahora vamos al punto. ¿Cuál va a ser la manera de corregirlo? Las almas que llegan a vivir en la divina voluntad, porque a través de sus actos, darán luz, darán conocimiento, darán fuerza, duplicarán todo lo que Jesús hizo. Y entonces esos actos son los que van a atraer a las gentes, los que les van a dar las armas para entender su vida, para entender la vida de Jesús, para entender quiénes son. Y eso es lo que nos va a regresar al punto en que deberíamos de estar. Claro. Por eso son conservadores, defensores y sostenedores. De la divina voluntad. De la divina voluntad y también de la divina voluntad y de la humanidad entera. Son quienes sostienen a la humanidad, aunque sean actos. Así es. Eso justifica que no destruya Dios la humanidad. Por lo tanto, ahora ya que llegamos a este punto, ¿qué será un acto en la divina voluntad, Cecilia? No, es todo. Un acto de la divina voluntad es un acto de Dios. Punto. ¿Por qué cambiarlo por actos humanos? No, doctor, es que compréndame, es un proceso, tiene un proceso intermedio. Sí, yo sé que es un proceso intermedio. Entonces, cuando usted ya vive en divina voluntad, a mí me queda muy claro, que el que vive en divina voluntad, pues vive en Dios. Su vida es oración, su suspiro es oración, su respiro es Dios, es oración, su caminar es Dios, es Dios, todo lo que hace es Dios, aunque sea una criatura. Es una criatura. Ya leímos que la criatura se transforma. Tiene una transformación, en el ser pero divino. no es ella, ya no es ella, es Dios en ella. Sí, no, pero no quites a la criatura. No, la criatura no le la da quites. más, le da un plus. La criatura le da un plus. La criatura le da el sostén a la vida divina. Lo sostiene. La criatura le da el sostén de la creación y su divina voluntad. Por eso, entonces, no quitemos a la criatura, porque es muy fácil decir, ahora es Dios. No, es criatura y Dios. O sea, criatura sería o Dios más criatura, lo que usted quiera. Como lo quieras poner. Pero si el acto de la criatura siempre va a partir de la voluntad humana, ahora es la criatura y Dios. Porque sin el acto de la voluntad humana, la voluntad divina no podría poner todos los dones que pone en el acto de la criatura para volverlo divino. ¿De acuerdo? Entonces, ¿mandé? ¿Cómo? Es que ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios final. Ese es el plan de Dios. Lo hemos hecho final porque hemos querido. Lo hemos hecho final porque hemos querido, porque era el plan inicial. Sí, eso ya no importa porque no fue pues culpa nuestra. No fuimos nosotros, o sea, todo. Pero ahora que nos damos cuenta, ahora que ya mi cabecita dijo, ya entendí, bueno, pues ahora voy a actuar. Sí, tengo que actuar. Y voy a ponerme en el punto en donde debo estar. En la lectura 1467, porque para seguir un poco más, dice, bueno, es de octubre 19 de 1922. ¿Otra vez, perdón? 1467, octubre 19 de 1922. Dice, así que solo porque mi humanidad vivía en el centro del querer eterno, pudo abrazar a todos como un acto solo, para cumplir con decoro y digna de mí la obra de la redención.
De otra manera, habría sido una obra incompleta y no digna de mí. ¿Qué dijo? Otra vez, vuélvalo a leer, doctor, sí, por favor. Sí, vuélvalo Bueno, a leer. dice, así que solo porque mi humanidad vivía en el centro del querer eterno, pudo abrazar a todos como un acto solo, para cumplir con decoro y digna de mí la obra de la redención. De otra manera, habría sido una obra incompleta y no digna de mí. ¿Qué dijo? Es que él completó en él la redención. Se salve uno, se Siempre, salven dos, se salven 100, se salven millones. sí, pero siempre pensamos en Jesús como divino. Siempre lo vemos como divino. Y la parte humana de Jesús la dejamos a un lado. No, y tiene las Por dos. favor, fíjate lo que estamos leyendo. Dice, así que solo porque mi humanidad vivía en el centro del querer eterno, la voluntad humana de Jesús renunció a poner de lo suyo y se lanzó a vivir siempre en el querer eterno. Impresionante. ¿Sí? Y gracias a eso, gracias a que sus actos, que son humanos en el sentido de la motivación, de la voluntad humana, llevándolo a cabo, gracias a eso, ahora la voluntad divina, el querer divino, puso todo en él. Y gracias a esto abrazó a toda la familia humana. Es que no Porque en podría el haber sido de querer, otra manera. así es, en el querer eterno no hay tiempo, es eternidad. Entonces los actos de Jesús se expandieron al pasado, en todo el presente de Él y en todo el futuro. O sea, ahí estamos nosotros y todos los que vendrán. Gracias a eso pudo abrazar a todos como un acto solo y gracias a eso pudo cumplir la redención. De Si no hecho, ya hubiera, ganó, ya solo por eso ya ganó. por eso Está sí, ganada la batalla. pero ahorita el punto es hacer énfasis en los actos hechos en el querer divino. Si no hubiera sido por eso, todo lo que Jesús hizo, sufrió y hasta la muerte de cruz, hubiera sido prácticamente inútil. Porque hubiera podido salvar a unos cuantos, quizás al ladrón que estaba ahí junto, y a lo mejor también salva al otro y a Longinos. Y punto. Pues sí, o sea, entenderlo. A Longinos, al buen ladrón, que de bueno no tenía nada, pero digamos que al buen ladrón, a Longinos y los que estaban abajo en la cruz, ya nada más. Y al otro ladrón también, pues no le quites No lo limites. no lo limites, ¿no? No lo limites. Entonces, bueno, eso nos da una idea de lo que es un acto hecho en Jesús. Claro. Y eso es lo que vuelve divino a Jesús, porque Jesús es humano. Eso hay que recalcarlo, Jesús es humano. Claro, es hermoso. Y gracias a que su voluntad humana se lanzó en la voluntad divina, Él abrazó a todo el género humano. Así es. Bueno, ahora vamos a seguir leyendo. Dice, y así como la ruptura de la voluntad humana con la divina fue todo el mal del hombre, así la unión estable de la voluntad de mi humanidad con la divina debía formar todo su bien. Y esto sucedía en mí como connaturalmente. Dice ahora, todo esto sucede al alma que vive en el centro de mi querer. Todo esto sucede al alma que vive en el centro de mi querer. ¿Te imaginas lo que es eso, Cecilia? Jesús. O sea, todo lo pues que Jesús... ¿Mandé? No, bueno, es ser Dios. Es ser Dios. Por eso hace un momento nos dijo que es la transformación del ser humano en Dios. Es increíble lo que está diciendo, pero los velos del querer humano, los velos de la voluntad humana, no nos dejan ver esto
y confundimos las verdades con herejías. Y cuando las decimos, siempre, por eso es que siempre las apoyamos con lecturas, para que no piensen, aunque de todas maneras lo piensan, que somos herejes y que decimos cosas fuera del magisterio de la Iglesia. Y las que están fuera son las que opinan al contrario, y el problema es que el mundo le cree a los otros. Ese es el problema. Y el problema es que motivamos que esos otros salgan a la luz en difundir en todos. ¡Qué tremenda ironía! Entonces seguimos y dice, ahora todo esto sucede al alma que vive en el centro de mi querer. Ella abraza a todos y ninguno se le escapa. Hace por todos y nada omite. Junto conmigo no hará otra cosa que expandirse a derecha y a izquierda, adelante y atrás, pero en modo simple y connatural, y conforme obra en mi querer, hace el giro de todos los siglos, y a todos los actos humanos los eleva en su acto, en modo divino, por virtud de mi voluntad. Tan tan. Yo creo que estas lecturas son, no sé, lapidantes a la santidad humana. Pero, ¿quién lo entiende? Quien está vacío del todo. Sí, porque Si no está vacío del todo, no entienden nada. No vamos a entender nada. Tienes una maleta cargando, ¿no? Claro. Ya llegas al aeropuerto y te dicen el peso límite, no le puedes meter nada más. Nada. Y agarras y en vez de vaciar la maleta para meter lo demás, dices, ay, pues me quedo, siempre no vuelo, me quedo con mi maleta. Sí. Yo prefiero mi maleta. Sí, exactamente. Prefiero mi maleta. Prefiero mi ropita. Exacto, así es. Entonces dice, mira, en mi querer supremo están todos mis actos internos que hizo mi humanidad. Y ahí entramos en otro punto muy, muy específico. Nosotros conocemos los actos externos de Jesús. Sí, pero no los Y internos. tratamos de imitar los actos externos de Jesús. Pero es imitación, ¿eh? Y siempre las imitaciones se ven mal. Siempre O les falta, porque pues nunca vas a imitar suficientemente bien a Jesús. ¿Te acuerdas de las películas pirata? Pues sí. Las películas piratas se ven mal. Y se veían horribles, llenas de cuadritos, de colores. Siguen en fin. existiendo. Bueno, entonces, de los actos internos no tenemos ni la menor idea. No, Vamos a lo que ha dicho en toda la obra, sus penas internas que le daba la propia divinidad. Eso no sabemos ni qué sufrió. Así es. No Bueno, sabemos. esas penas internas, ahora tú, Cecilia, las puedes repetir con los mismos efectos de esas penas internas, pero solamente si quieres. No, si No quieres, te si no las... quieres, no. Entonces, mira, en mi querer supremo están todos mis actos internos que hizo mi humanidad, como en expectativa para salir como mensajeros para ponerse en camino. Estos actos han sido hechos para las criaturas. No fueron hechos para él, fueron hechos para las criaturas. Y quien quiere y quieren darse y hacerse conocer. Y no dándose, se sienten como aprisionados y piden, suplican que mi querer los haga conocer para poder dar el bien que ellos contienen. O sea, recibir todo el bien de los actos internos de Jesús conscientemente.
Pero no solo eso, Por eso, ¿quién te los revela? Jesús. Nada más te lo puede revelar Jesús. nada más te lo revela Jesús y están en el libro del cielo. Para todo aquel que tiene ojos abiertos, ojos grandes, así abiertos continuamente, y ha dejado su voluntad humana, ha renunciado a todo. Sí, no, El que no ha renunciado a todo no entiende esto, no lo ve. Pero entonces le quiero preguntar algo. ¿Los actos internos de Jesús están revelados en el libro de cielo como tal? Claro, claro que sí. O sea, están Esa revelados es, ahí, pero tú los tienes que descubrir. bueno, pues es que es lógico, ¿no? Bueno, nada más quiero entender eso. O sea, tú los tienes que descubrir porque no están tan claros, o sea, no están tan fáciles de Lo ver. explica el Señor cuando define el libro de cielo las 3 pasiones. Bueno, sí, pero Ujú. esos no son todos los actos internos. Estamos No, hablando La pasión de del que la amor, vida interna es más rica que la externa. en la pasión del amor lo explica perfectamente. Sí, pero tú no sabes en qué consistieron. O sea, él te está diciendo, te está hablando de la pasión ¿Sí? del amor, de la pasión de la gloria de la pasión de los judíos, muy bien, eso me parece perfecto. Pero lo que me está diciendo el doctor es como lo que pasa con San Juan de la Cruz, debida proporción guardada, doctor. Cuando usted lee La noche oscura del alma, si usted no está pasado nunca por nada de eso, no va a entender casi nada, ¿eh? Y cuando usted lee el Cantar de los Cantares, no va a entender casi nada, ¿eh? Ujú. Entonces, es lo que usted nos está diciendo, que en los actos internos de Jesús nos los revela Jesús, pero esa revelación está, digo, desde luego está fundada en el libro del cielo, pero quiero decir, la vida interna de Jesús es mucho más rica que la vida externa, pero por mucho. Claro, Claro. por O sea, son supuesto que millones sí. de actos internos, son miles de millones o sea, de un Dios, porque estamos hablando de Dios, no estamos hablando de un ser humano solamente. O sea, estamos hablando de un hombre Dios. Entonces, sus actos internos son millones y millones y millones y millones y millones y millones que pueden ser compartidos con la criatura y la criatura los puede vivir. Sí, pero primero recibir el bien de esos actos. Bueno, por eso siempre lo vamos a recibir. No, perdóname, pero no. ¿Por qué no? Si no lo conoces, ¿no? Porque solamente puedes disfrutar lo que conoces. Claro. Si no lo conoces, no lo puedes disfrutar. Ok. Entonces, ¿cómo vas a disfrutar el fundirte con el querer divino si no lo conoces? Si no conoces lo que es el querer divino, si no conoces cómo entrar, si no conoces cómo permanecer, si no conoces los efectos de eso. Ahí está el terrible error de las personas que creen que pueden hacerlo, pero sin la renuncia a lo suyo. No tienes que renunciar. O sea, eso a mí queda muy claro. Eso es fundamental, pero que renuncie en acto, no solo en efecto, en afecto, perdón. En acto y en afecto. No, es que tú renuncias o Jesús renuncia y dice, sí, yo renuncio a todo, pero su vida sigue igual. Ah, no, bueno. Sigue haciendo lo mismo. No, no digas no, no digas no. Vamos a analizarnos, cada uno de nosotros. Ah, sí, no, pero, o sea, la teoría, o lo que debe ser es que renuncies y es efectiva. Sí, Si no, ¿para qué? no, la teoría es muy sencilla, Pues sí, se pero entiende la práctica, perfecto. pues sí. Pero ahora todo el mundo dice, sí, yo ya vivo en la divina voluntad, ¿sí? Ya estoy. Voy a hacer una novena en la divina voluntad. Y uno dice, wow, a ver, enséñenme esa, ¿en qué libro de Luisa está? ¿Sí? En fin. A ver, doctor. No, espérame. Entonces, hay que renunciar. La renuncia es realmente en efecto, en realidad, no solo en el deseo. Porque yo deseo algo, sí, yo deseo ser Superman, pero no vuelo. Sí, ni no. tengo vista de rayos X. Tengo que volar, ¿no? Quiero ser abogado, pero no estudio las leyes, pues no. Así es. Bueno. Entonces, o lo que estás deseando lo debes llevar a la realidad. Eso significaría, a ver, punto número 1, leer el libro del cielo con profundidad. Palabra 2, por palabra. por palabra, porque es que cada palabra Palabra tiene un por peso. palabra.
Sí, sí, no, no es cualquier cosa el libro del cielo, ¿eh? Y como dije anoche, creo que Jesús lo vio. Yo no lo Por vi. favor, yo lo que Ujú. les recomiendo es echar a perder los libros. Sí, ráyenlos y subrayenlos y Ráyenlos escríbanlos. y A mí anoten a y mí me gusta todo, mucho anotar y escribir y todo. porque Uy, cuando no hago nada y los quiero conservar porque son bellísimos, son sagrados, es que esto es lo máximo, a la hora que digo, yo leí esto, ¿dónde lo leí? Te lo tienes que aventar de nuevo todo. No, que lo tengas uno y sepas dónde está, o sea, sepas encontrarlo o entenderlo, sí. ¿Y Como cómo cuando lo estudias puedes cualquier hacer? materia, como Sí. cuando estudias, ¿no? Entonces, por favor, echen a perder sus libros, después compran otros, Unos que nada más los tengas ahí para que consulten, así como adorno. como adorno. Pero los tuyos, que nadie los entienda, que nadie pueda, y que el que los abra diga, no, esta porquería está horrible, está usado. Está usado, subrayado y cochino, ¿no? Así es. Entonces, hay que renunciar, pero en efecto, en acto ya. Y en efecto. Así O sea, que, primero, bueno, a ver, habíamos yo dicho, lo creo que, primero leerlo todo. Leerlo, 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 claro, leerlo. Y o sea, cada lectura es una exigencia. A mí lo que me pasa con la divina voluntad, o sea, o como cuando lees la Biblia, ¿no? O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo, pon una mejilla y pon la otra, pues ni modo que no lo hagas, ¿no? O sea, así es, ¿no? Entonces, el libro del cielo está lleno de un compromiso en cada lectura, ¿eh? así es, En cada totalmente. lectura tiene un compromiso. O sea, no es un libro que lees y que dices,